Record. Deberíamos estar grabando bien. Súper. Entonces, presentación mía, presentación de la asignatura. Al principio, generalmente, de estos cursos también se presenta como una suerte de diapositiva en la que se muestra por qué estudiar máquinas eléctricas, pero yo creo que a estas alturas del partido, prácticamente todos ustedes tienen claro de por qué máquinas eléctricas es fundamental en la formación de cualquier ingeniero eléctrico, ingeniero civil eléctrico. Ahora, de lo bonito o feo que pueda tener esta disciplina, hay mucho de lo que hablar, pero no creo que esta sea mucho la instancia para hacerlo. Hay muchos trabajos, muchos adelantos, mucha tecnología de punta que se está desarrollando en máquinas eléctricas en términos de electromovilidad, llámese para poder, por ejemplo, poner o diseñar prototipos y modelos y topologías distintas de motores y máquinas eléctricas para autos eléctricos, para tecnologías híbridas. Mucho se ocupa, por ejemplo, en todo lo que es maquinaria de construcción o maquinaria pesada. Creo que en inglés los gringos siempre se refieren como off-road machinery. Y hay mucha tecnología y mucho trabajo que se está haciendo en la actualidad para allá. Y las bases, entonces, lo fundamental de todo esto es poder entender las máquinas con las que se cuentan actualmente y las máquinas que se encuentran en la industria. O sea, lo básico. Las primeras máquinas, las máquinas que más se usan, y bueno, ya vamos a ir viendo en el programa para dónde vamos a orientar esta asignatura. Entonces, bueno, primera parte de formalidad, hay que hacerla, yo se las tengo que decir, así que vamos a intentar, por supuesto, pasar bien por encima de esto, pero hay que decirlo igual. Entonces, yo, primero que todo, siempre se me olvida presentarme, yo soy Carlos Madariaga, bueno, tal como aparece ahí en el Zoom y probablemente como ustedes vean eternamente durante el semestre en correos, en avisos y en el aula virtual. Soy, bueno, ingeniero civil eléctrico de la Católica del Paraíso y también magíster en ingeniería eléctrica de donde mismo, Católica del Paraíso. Así que, bueno, sé perfectamente la malla, qué es lo que viene antes, qué es lo que viene después, las dificultades y qué es lo que en el futuro ustedes tendrían que saber de máquinas eléctricas, que eso es lo fundamental. Y bueno, actualmente estoy casi entrando tercer año del doctorado en ingeniería eléctrica acá en la Universidad de Concepción, donde llueve harto, pero es bien bonito, así que yo estoy bien contento y bien agradecido también por la oportunidad. Y bueno, más detalles, porque hay algunos profes que ponen su currículum, etcétera. Más detalles ustedes ponen en Google, Carlos Madariaga PUCB, Carlos Madariaga UDEC, o bueno, en la misma aula virtual, y van a encontrar igual harta info por si a alguien le interesa, cosa que dudo, pero por si acaso alguien tiene la curiosidad y quiere entrar a curiosear, los chismes siempre abundan. Bueno, pueden pillarlo ahí o en redes sociales o en Google. Entonces, este semestre, máquinas eléctricas, por supuesto, tiene los 4 créditos, que se espera entonces que esto tenga una duración de 216 horas pedagógicas, que parece harto, pero lógicamente hay que separarlo en la cantidad de semanas que hay. A nivel de séptimo semestre es lo que se dicta, y el requisito para poder entender bien qué es lo que está ocurriendo con toda la fenomenología y, digamos, los procesos físicos que hay detrás de lo que vamos a ir viendo en la asignatura es conversión electromecánica de la energía, IE 346, en lo que espero por lo menos que hayan visto, y por lo menos ya sé que lo conversé con Werner, circuitos magnéticos, energía con energía, ver un poco los principios fundamentales de la conversión, hacer un breve repaso a lo mejor de las leyes de Maxwell, transformadores, entre otros. Horas teóricas son 4, esto ya es más que evidente, cualquiera que haya visto el navegador sabrá que va a haber clases de sesiones de cátedra el lunes 1-2 y miércoles 1-2. Eso es, por supuesto, van a estar conmigo. Y se espera que haya horas de ayudantía, que bueno, todavía no me asignan ayudante porque entré un poco tarde a habilitar el aula, habilitar, etcétera, el curso, pero ya estoy en contacto con docencia, cosa de que se asigne rápidamente un ayudante y tengan también como practicar ejercicios y conceptos. Y bueno, y también me voy a preocupar de no dejar al ayudante solo y darle siempre el apoyo que necesite para las guías, para que produzca a lo mejor material un poquito más interesante, no solamente llegar y resolver las guías, y así. Bueno, originalmente el programa de este curso contempla horas de laboratorio, que incluso antes de la pandemia era bastante complicado hacerlo,
porque las instalaciones tampoco permiten un aprendizaje tan profundo, son pocas las máquinas que habían disponibles hasta cierto punto en que igual se podían hacer muy bonitas experiencias, pero siempre lo ideal es intentar que la mayor cantidad de alumnos aprendan y que esto sea bastante más provechoso. Entonces, bueno, estas horas de laboratorio, a pesar de que están aquí en el programa, yo voy a intentar reemplazarlas con horas de laboratorio virtual. Lógicamente no van a ser 2 a la semana, pero esporádicamente a lo largo del semestre voy a ir dando algunas actividades con simulaciones interactivas en EJS que son útiles para poder entender varios procesos. Y ahí, por supuesto, voy a hacer tutorial y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre con eso. Horas de estudio personal 6, pero por supuesto esto depende de ustedes plenamente. O sea, hay gente que podrá estudiar más, otros que podrán estudiar menos, depende por supuesto de los tiempos que tengan ustedes, etc. Bueno, ya esto del decreto, las mallas, y bueno, esto me parece que no está muy actualizado, pero lo iré actualizando a medida que transcurra el semestre. A esta parte ya es más de lo mismo, descripción y contextualización de la asignatura, ustedes perfectamente lo pueden leer, asignatura que es fundamental dentro de la formación, etcétera, tal. O sea, esto ya es, se sabe lo que es, y a mí lo que me interesa es lo siguiente, las competencias, los resultados de aprendizaje y los indicadores de aprendizaje, que los indicadores no se los voy a decir, porque lógicamente eso lo tengo que evaluar yo en las distintas evaluaciones que tengamos a lo largo del curso, pero sí me interesa que las competencias queden claras. ¿Por qué? Porque durante el semestre van a haber certámenes y tareas, algunos trabajos extra, por ejemplo, por décima, pero cada una de esas actividades a mí me interesa que ustedes sepan cuáles son los resultados de aprendizaje que ustedes están atacando y cuáles son las competencias que están formando. Y por tanto, al final de la nota de la prueba, qué sé yo, ya sea un 4,6, un 5,5, lo que sea, ese 5,5 que no sea un número solo, sino que ustedes sean conscientes también de ese 5,5, cuál es el porcentaje de logro de las competencias que estoy logrando, por supuesto, en cada uno de los ítems. ¿En qué me falta? ¿Cuál fue finalmente el punto débil? ¿Cuáles son los puntos fuertes? Etcétera. Y eso interesa que siempre quede, porque en cursos superiores, cuando ustedes pasen a los siguientes, o estén en tesis, o qué sé yo, es necesario que ustedes sepan cuáles son esos puntos débiles, más allá de haber pasado máquinas o no con cierta nota. Entonces, eso es claro. Entonces, bueno, las competencias que se atacan con la asignatura es, primero, la comunicación de manera clara y coherente de las ideas a través de la lengua paterna en un contexto académico, esto por supuesto a través de informes, si es que va a haber presentaciones, y así. Por supuesto, todo esto con lenguaje técnico. No nos vamos a referir a una inductancia de dispersión de ranura, tenemos que decir inductancia de dispersión de ranura, que es el concepto técnico, y no decir esto que es como cuando se dispersa el flujo. Se fijan, hay una diferencia entre cómo se dicen las cosas, que tiene que ser un lenguaje técnico, eso se tienen que acostumbrar, sobre todo después de salir a la industria, que los conceptos tienen que ser claramente definidos y dichos. Luego, la segunda competencia es que el alumno o el estudiante tiene que integrar conocimiento de ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, en este caso entramos más acá, ciencias básicas ya pasó, de las físicas, electromagnetismo, etcétera, para identificar, analizar y resolver problemas de la disciplina. Dentro de las tareas y dentro de los certámenes van a haber casos de estudio, vale decir, problemas que ustedes se les van a plantear, aquí ustedes tienen unas ciertas condiciones, tienen unos ciertos parámetros, esto es lo que se requiere cumplir, analícelo, enjuáguelo, métalo a la juguera y vea qué es lo que sale de todo esto, mezclando sus conocimientos, su análisis y por supuesto llegando a lo que se espera en la resolución del problema. Última competencia, modela y simula procesos de su especialidad, modelar, por ejemplo, a través de circuitos equivalentes, modelar a través de algún sistema de coordenadas, de transformadas, etcétera. Por ejemplo, algún proceso que esté ocurriendo con máquina conectada a carga, procesos de su especialidad, máquinas eléctricas, tiene que ser proceso de la especialidad, para representar su comportamiento, optimizar sus parámetros y mejorar la calidad de su funcionamiento. Optimizar sus parámetros, en este caso, nosotros no tendríamos que trabajarlo tanto, porque posteriormente, si a alguno le interesa, ojalá que sí, eh, podrían seguir a cursos optativos, por ejemplo, de introducción al diseño de máquinas o diseño de máquinas eléctricas, en lo que dice se ve un poco más lo que es optimizar máquinas, más que entender y cuantificar su funcionamiento, mejorar la calidad de funcionamiento, etc. Bueno, esas son las competencias que se atacan y lo que espera cubrir, por supuesto, con el curso. Y
Y para ello entonces se plantean estos resultados de aprendizaje. Vale decir, las competencias son rangos amplios de, bueno, justamente de habilidades, de competencias, pero que son muy difíciles de medir directamente. Y por lo tanto, para poder medirlas, hay que aterrizarlas un poquito en qué es lo que se espera de ustedes a través de esto que son los resultados de aprendizaje. Que son como estos pequeños hitos que permiten saber si es que esas competencias están relativamente cubiertas o si es que se atacan de alguna forma. Entonces, por ejemplo, acá se dice que dentro de los resultados de aprendizaje, al finalizar la asignatura, el estudiante habrá desarrollado, bueno, optimista, pero es lo que se espera, tiene que desarrollar los siguientes resultados de aprendizaje que tributan a las competencias establecidas en el perfil de egreso. Primero, elabora informes expresando sus resultados utilizando un lenguaje técnico apropiado, que es más o menos lo que les dije yo. La manera de saber si ustedes están comunicando de manera clara y coherente sus ideas, como a través de informes, a través de presentaciones, que bueno, aquí lo voy a llegar después. En una de esas va a depender de qué tan movidos los vea. La idea a lo mejor podría ser hacer presentaciones de alguna tarea en vez de entregar un informe, que de repente es un poco tedioso, y hay que ver ahí cómo se hace. Pero lo vamos a ir evolucionando a lo largo del semestre. En el caso de la segunda competencia, aquí hay dos resultados de aprendizaje que se esperan. El primero es aplicar apropiadamente los métodos, leyes y principios mecánicos y eléctricos que modelan las máquinas eléctricas, leyes de Maxwell, ley de Hopkins, son circuitos magnéticos, etc. Y acá el segundo ítem de resultado de aprendizaje, que es resuelve o simula problemas relacionados con máquinas eléctricas para aplicaciones específicas. Y eso sí lo vamos a ir trabajando harto durante este semestre. Tercer resultado de aprendizaje, utilizar herramientas computacionales para simular máquinas eléctricas. Simular lo pueden hacer ustedes a través de métodos analíticos, por ejemplo, en MATLAB, podrán ocupar Simulink en caso de que haya algún esquema de control y así. Entonces son los 4 resultados de aprendizaje que se esperan. Ya, y bueno, aquí la primera parte, lo que más interesa, contenidos o unidades de aprendizaje, son 4. Lo ideal, y bueno, yo voy a pretender hacer después un sílabus semana por semana, cosa de que alcancemos efectivamente a cubrir estos 4 unidades de contenido que pasan por las máquinas de inducción polifásicas, que aquí, en realidad de polifásica, lo voy a dejar aquí, máquinas de inducción, porque vamos a ver polifásica y monofásica. Entonces, principios de operación, efectos del tipo de jaula, ahí vamos a ver qué es lo que implica la jaula, qué diferencia entre jaula y rotor bobinado, y el circuito equivalente, que sirve para modelar su comportamiento en estado estable. Los sistemas de arranque de las máquinas de inducción, el control de velocidad de motores de inducción. Esta parte es bien bonita, el control de velocidad, que pues hay distintos métodos para poder hacerlo, desde los métodos más antiguos o más, es decir, brutos, pero partidores delta estrella, que es simplemente mover un switch, resistencias rotóricas, que eran antiguamente los motores de inducción de rotor bobinado, y así, bueno, hasta los más modernos, variadores de frecuencia que ustedes probablemente vayan a encontrar en la industria después cuando salgan. Y esto lo vamos a ver a través de simulaciones en EJS, que bueno, después le voy a explicar un poquito de qué se trata eso. Transformación de coordenadas y modelo transitorio. Esto es para poder ya pretender o ir a los esquemas de control. Esquema de control, eje directo, cuadratura, porque lógicamente una máquina de inducción, bueno, ya vamos a ir viendo de a qué va todo esto. Y por último, los motores monofásicos, porque están las máquinas de inducción polifásicas, que normalmente se trabaja a nivel de industria, las trifásicas, y también vamos a ver los motores monofásicos, que se encuentran en varias aplicaciones, sobre todo las household applications, que son, ¿cómo se llama? Domésticas, aplicaciones domésticas. Las lavadoras antiguas de repente tenían motores monofásicos con condensador de arranque. Bueno, y después en algún momento se encuentran con Jorge Medina, les puede hablar harto de motores monofásicos, porque también era parte de esa época, que se ocupaban muchas aplicaciones pequeñas, incluso en algunas más grandotas. Pero normalmente son de muy baja potencia los motores monofásicos, y ahí vamos a ver por qué. El segundo capítulo es de máquinas sincrónicas. Bueno, se me olvida decirles aquí que las máquinas de inducción son las más usadas actualmente en la industria. Cualquier parte que ustedes vayan, por ejemplo, acá en Chile, con aplicaciones ya sea mineras o ya sea aplicaciones industriales que no estén asociadas a la minería, las máquinas de inducción y los motores de inducción van a ser mayoría, porque son más robustos, son más baratos, aseguran un funcionamiento continuo, no necesitan de mucho mantenimiento. Y bueno, ya vamos viendo las ventajas de cada una de estas distintas topologías de máquinas. Capítulo 2, máquinas sincrónicas,
que son en su mayoría las encargadas de generar electricidad, a veces podemos decir generar electricidad, transformar energía eléctrica de mecánica, o sea, transformar energía de mecánica eléctrica. Si tienen centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, sobre todo hidroeléctricas de estanque o hidroeléctricas también de pasada, ahí conectadas por supuesto a las distintas turbinas, Francis, Pelton, etcétera, se van a encontrar máquinas sincrónicas. Las máquinas sincrónicas son muy usadas para transformación de energía y para poder, lo que se llama nosotros, generar energía, pero en realidad no se genera, sino que se transforma desde mecánica a eléctrica. Y bueno, todos los últimos avances en tecnología apuntan de que tendríamos que ir para máquinas sincrónicas, por ejemplo, de imanes permanentes, que son de altísima densidad de potencia. Si ustedes ven los últimos modelos de Audi, por ejemplo, de autos eléctricos, ustedes ven que tienen motores in-wheel que están dentro de las ruedas y que esas son máquinas sincrónicas de imanes permanentes, en otros casos son de reluctancia, pero son motores modernos. Entonces, bueno, máquinas sincrónicas hay de todos los tipos, desde las más antiguas hasta las más modernas, y lo importante es que ustedes entiendan los principios de operación, los tipos de motor que hay, máquinas sincrónicas de polos salientes, de imanes permanentes, etcétera, y cuáles son los sistemas de arranque y operación que tienen estas máquinas. Los sistemas de arranque es un punto especial, porque las máquinas sincrónicas no parten solas, no tienen torque de partida. Por lo tanto, si ustedes tienen una tremenda máquina sincrónica gigantesca del porte de una casa, y lo conectan, por ejemplo, a una red, y lo intentan inyectar con potencia, no arranca. Y no se mueve, y no se mueve, y ahí se va a quedar, gastando, por supuesto, potencia en forma de pérdida de Joule. Entonces, ¿cómo lo hacemos arrancar? Es una materia de estudio, por supuesto, lo que vamos a ir revisando. Sistema de arranque y operación. Ahora, ¿qué ocurre después cuando ya entramos a estado estable? Que es lo ideal, entramos a velocidad sincrónica, ¿cómo se sigue operando la máquina? Los sistemas de excitación posibles que pueden tener las máquinas sincrónicas, la operación como generador individual y conectado a la red, hay que ver los dos casos, y el modelo transitorio. Por lo menos eso es lo que se espera que veamos acá en las máquinas sincrónicas. Acá dejé para capítulo 3, porque el programa de las máquinas eléctricas va cambiando prácticamente semestre a semestre, y si ustedes ven la bibliografía recomendada, que ya vamos a llegar, todos los libros tratan estas materias en órdenes distintos. Algunos parten con inducción, otros parten con corriente continua, etc. Ahora, en este caso, preferí dejar inducción y sincrónicas al principio, con tal de que ustedes sepan bien más o menos estas máquinas, que son las que más se trabajan prácticamente a nivel industrial, y ya después entrar en máquinas de corriente continua, que una vez entendidas estas dos, es mucho más sencillo. Máquina de corriente continua es muy fácil de entender. Bueno, está el principio de funcionamiento, el esquema circuital de la máquina de corriente continua en modo generador, en modo motor, con distintas conexiones, ya sea con conexión independiente a la carga, con conexión en paralelo, con conexión, que la paralela se llama shunt también, que tienen el mismo, o sea, tienen estos mismos nombres, estos dos nombres para lo mismo, y conexión serie. Hay que ver las ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos de conexión, por qué se ocupa uno en vez de otro para distintas aplicaciones, y por supuesto algunos ejercicios desarrollados para que ustedes identifiquen el torque que se desarrolla, la velocidad a la que se llega en estado estable, etc. Circuito equivalente siempre sirve para poder modelar esta máquina que es bien compleja desde el punto de vista de los fenómenos físicos que hay detrás y aterrizarlos en algo que sea sencillo y facilito de aplicar y de entender. Efectos de reacción de armadura, que son críticos acá en máquinas de corriente continua. Y por último, estas dos que van a ser muy generales, muy por encima, porque lógicamente esto se puede ver también en cursos de accionamiento y se puede ver en cursos de, bueno, accionamiento de velocidad variable, métodos de control de máquinas, que es control, el control de las máquinas de corriente continua. Y por último, el capítulo 4, que aquí me interesa, ojalá que alcancemos, yo voy a poner todas mis fichas en que alcancemos a llegar a este capítulo, que es el de máquinas especiales. O sea, me interesa que vean ustedes y que no se queden necesariamente, mira, máquina de inducción, que bueno, se ocupa desde el año 40, 50, 60 para adelante, o máquina de corriente continua, que incluso son más antiguas, y que veamos a los últimos, qué es lo que se está viendo en electromovilidad, en generación eólica, en aplicaciones de alta densidad de potencia, pensando, por ejemplo, en aviones eléctricos, o en aviones más eléctricos, que en inglés se refiere al More Electric Aircraft, que es cambiar sistema de presurización, por ejemplo, porque normalmente son neumáticas o hidráulicas por sistemas eléctricos, o incluso pensar, ya siendo bien atrevido, bien rebelde, en hacer aviones full eléctricos, grandes, tipo, qué sé yo, 777 o
o los Airbus, por ejemplo, Airbus 320, que son los que acá hay en vuelos nacionales en Latam, y ver cuál es la posibilidad de poder instalar motores eléctricos o volverlos eléctricos. Entonces hay problemas de qué es lo que ocurre con la fiabilidad del sistema, que no vaya a fallar un motor eléctrico mientras estás volando. ¿Qué pasa con el peso? Pues lógicamente un motor eléctrico, por lo menos hasta los desarrollos que se tienen actualmente, es bastante más grande y más pesado que un motor de combustión interna a la misma potencia. Por eso es que se prefieren turbinas, turbinas Rolls-Royce, que son, por ejemplo, las que se ocupan en los aviones. Y así, hay un montón de cosas que podemos ir viendo. Entonces, la idea aquí es revisar superficialmente y a modo de investigación qué es lo que ocurre con todas estas nuevas tecnologías digamos, la actualidad, el estado del arte de máquinas eléctricas y del diseño, pasando por máquinas de imanes permanentes, muy buen, bonito tema, motores de flujo axial, que bueno, y vamos a ver ya de qué se trata, porque a qué se refiere con esto del flujo axial, motores de reluctancia, que se está ocupando mucho para reemplazar los imanes permanentes, también vamos a explicar por qué, y por último ver si es que se alcanza tacómetros y codificadores de eje. Entonces, este es el programa, que es bien ambicioso, pero lo ideal es que tengamos una pincelada de todo esto para que justamente se logren cumplir los resultados de aprendizaje y se tribute correctamente a las competencias de este programa. ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje? Que aquí debiese ser actividades de enseñanza-aprendizaje, porque lógicamente hay una diferencia. Enseñanza es lo que puedo hacer yo y aprendizaje es lo que hacen ustedes. Y es importante que hay que complementar esas dos. Las actividades de enseñanza, por supuesto, cátedras con tecnología de la información, las PPT. Bueno, hay un poquito de simulaciones, voy a meter la tablet también para explicar algunas cosas, así que un poquito más de tics. Pero aquí es donde viene otra parte que es aprendizaje basado en problemas. Por una parte, la enseñanza dice yo les voy a proponer unos problemas que tienen la intención de que ustedes aborden ciertos contenidos y aborden ciertas problemáticas, pero son ustedes los que tienen que resolverlo. Y cuando ustedes toman un problema y se meten ahí y están intentando resolverlo y están complementándolo con el contenido, eso es un proceso de ustedes, que es de aprendizaje. Actividades grupales es lo mismo, aquí es aprendizaje. Va a haber también simulaciones en EJS, que bueno, ya vamos a llegar a eso, que también son de aprendizaje, porque ustedes lo toman y ustedes ven qué es lo que hacen con ello, cómo lo trabajan, cómo lo complementan con el resto de los contenidos del curso, así. Y por supuesto ayudantía, toda actividad de enseñanza, más que todo. O sea, el ayudante en este caso va a traer los problemas para poder resolverlos, para poder explicarlos, para poder ver en qué cosas fijarse, en qué cosas no fijarse, cuáles son las posibles distracciones que pueden haber en un problema, qué cosas son más relevantes que otras y así. Entonces, estas son las actividades que se pretenden hacer. Bueno, y aquí es donde viene la parte que más a ustedes les interesa, así que esto tiene que quedar bien grabado, que es cómo se va a evaluar, cuáles son los porcentajes de cada cosa. Bueno, preferí continuar más o menos con la tónica que se tenía hasta ahora en máquinas eléctricas, que es el siguiente desglose. Primer certamen, obligatorio, que intenta cubrir máquinas de inducción y máquinas sincrónicas, aunque hay que ver más o menos hasta dónde se alcanza a llegar, pero lo ideal es que sea máquinas de inducción y máquinas sincrónicas, o máquinas de inducción en la primera mitad de máquinas sincrónicas, que tiene un 30% de ponderación para la nota final, la nota de presentación a examen. El certamen 2, obligatorio acumulativo, y ojo que yo voy a cumplir esto del acumulativo. O sea, ¿qué significa que es acumulativo? Que en el certamen 2 también van a entrar cosas del certamen 1. O sea, aquí estamos viendo máquinas de inducción, sincrónicas, corriente continua y especiales, y lo ideal es que el certamen 2 cubra de manera central y fuerte corriente continua y especiales, o bien sincrónica y corriente continua y especiales, pero además voy a preguntar alguna que otra pregunta, por ejemplo, de máquinas de inducción, que sea de concepto. Porque a mí no me interesa, y aquí es donde yo siempre digo lo mismo, en 10 años más, si es que yo me encuentro con ustedes y alguno está estudiando sistemas eléctricos de potencia, está haciendo flujos de potencia en alguna empresa, coordinador eléctrico nacional, qué sé yo les voy a preguntar, a ver, dibújame aquí el circuito equivalente de un motor de inducción monofásico. Estoy seguro que no se van a acordar. Absolutamente seguro que no se van a acordar. Ah, sí, yo me acuerdo que era como una resistencia, ya, y ahí va a quedar. Porque ese no es el objetivo del curso.
pero lo que sí a lo mejor yo les voy a preguntar, oye, si tú tienes una máquina de inducción y yo le aumento la resistencia rotórica, o qué pasa si aumenta la resistencia de la red que a la que está conectado el motor, ¿qué es lo que ocurre? El concepto tiene que quedar. Y eso es lo que interesa. Más allá de que ustedes sepan resolver unas tremendas ecuaciones diferenciales que en 10 años más probablemente ni se acuerdan de cómo se resuelven. Entonces, por lo mismo, el certamen 2, porque me fui por la rama, es acumulativo por lo mismo. Porque yo también quiero probar qué tal anda, no solamente la capacidad de estudio que ustedes tienen, que por supuesto que es alta, la capacidad de estudio ya tenemos esta serie de densidad de contenido, ecuaciones, etcétera, sino que también empezar a probar qué es lo que ocurre con su memoria y con su aprendizaje de contenidos a mediano plazo. ¿Te quedó el concepto de máquinas de inducción? Van a hacer preguntas superficiales y conceptuales, pero tienen que estar. Porque ahí entonces voy a saber más o menos si es que se cuadra esto con las competencias o no, o si se perdió en el camino. Y bueno, ahí va a haber que ajustar el curso. Bueno, después de la cháchara, certamen es 70%, 30 y 40, por supuesto tiene más ponderación porque es acumulativo, tiene ese extra del famoso memoria a mediano plazo, y van a haber 3 tareas durante el semestre. Y esas 3 tareas cada una van a valer un 10% y que van a venir en forma de informe escrito o de presentación. Y de presentación quizá también. Pero en teoría, o sea, la primera aproximación a esto es informes escritos y que probablemente sean grupales. Para una de las tareas probablemente vayan a ser grupos pequeños, parejas o grupos de 3, mientras que en alguna de las otras de la última tarea 3, que espero que si se alcanza a pasar bien lo de máquinas especiales, que sea de investigación. O sea, que sea un trabajito que sirva para que ustedes ya se salgan un poco de los números y de ver esto de los problemas y de tener que cuantificar todo, sino que ver un poquito allá, a ver, investiguemos sobre el estado del arte de las máquinas especiales, que me interesa ver si que alguno engancha, a ver si es que le gusta el tema. Entonces voy a ir definiendo temas y después lo podemos ver cómo se desarrolla, cómo se ven las tareas, si es que van a hacer informes, no informes, pero en formato paper, por ejemplo, en que ustedes van a ir poniendo qué es lo que investigan, o presentaciones. Y bueno, esto del examen lo se pone por oficialidad, por formalidad, pero ustedes saben que después el examen tiene un 40% de ponderación con respecto a la nota de presentación. O sea, ahí se pondera 40-60. Las fechas, que aquí tengo fechas tentativas, para que se vayan sabiendo ya más o menos cómo organizarse. Por supuesto, estas son fechas tentativas. Por acá las tengo. El certamen 1 espero que sea el 4 de octubre, vale decir, en un mes y medio más, muy lejos de las fiestas patrias, porque lógicamente no vamos a poner una prueba después o antes de las fiestas patrias, porque está una está en otra. Así que el 4 de octubre, harto tiempo, que lo ideal es alcanzar a pasar todo máquinas de inducción con simulaciones, con todo. Y el segundo certamen el 22 de noviembre, o sea, hay un mes y medio entre un certamen y otro. Harto tiempo. Y por supuesto siempre dejo al margen, porque el término del periodo electivo es después de esto, por si o por A, B o C motivo, hay que cambiarla, hay que moverla, hay que demorarse un poco más a lo mejor en algún contenido, y por supuesto eso se va a ir conversando durante el semestre. Y las 3 tareas tienen más o menos estas fechas tentativas. El 10 de septiembre, un poquito antes de Fiestas Patrias, la tarea 2 va a ser el 1 de octubre, y la tarea 3 el 19 de noviembre. Por supuesto, estas son fechas tentativas. Ahí estoy dejando entrar a alguien. Y bueno, van a estar justamente, van a estar publicándose en el aula, yo voy poniendo la información, qué es lo que se espera, el enunciado, la rúbrica de cada tarea, de cada trabajo antes, para que ustedes sepan qué es lo que se les está pidiendo. O sea, no sé, pues yo les voy a estar pidiendo, y haga un trabajo de investigación de máquinas de reluctancia con asistencia de imanes permanentes. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que espero? ¿Cómo lo hago? Entonces, bueno, yo voy a poner una rúbrica con los distintos ítems que ustedes, lo que se espera de ustedes, en términos de formato, en términos de contenido, en términos de dominio, en términos de profundidad, en términos de referencia, etcétera, por decirles algo. Y eso tienen que saber ustedes con anterioridad. Por último, bibliografía y otros recursos para el aprendizaje. Bueno, los recursos van a ver las PPTs del curso, que yo las voy a ir subiendo al aula virtual a medida que se vayan bien, antes incluso, los voy a ir subir antes de dictar las clases, por si acaso alguien quiere hacer estudio previo, algo al estilo de la clase invertida, Fit Classroom, y simulaciones interactivas en EJS.
que para mí esto es un tema bien novedoso y que bueno, lo vengo trabajando hace un par de años atrás y que ya que estamos en pandemia ayuda muchísimo, que es tener un laboratorio virtual en el computador, por supuesto, y se puede ver, por ejemplo, qué es lo que ocurre con los métodos de control de las máquinas de inducción. O sea, tengo la máquina de inducción, si ahora yo le conecto una resistencia rotórica, ¿cómo cambia la curva característica? Da más torque, da menos torque, más eficiencia, ¿qué es lo que pasa? Da más corriente de partida, menos corriente de partida. Entonces, ir viendo qué es lo que ocurre con eso. Y también tener claro el comportamiento. Ahí vamos a entrar en esa parte que después es curva característica, torque y velocidad de las máquinas, que es muy relevante, es muy importante y ayuda mucho a entender el comportamiento tanto en estado estable como dinámico de las máquinas. Bibliografía obligatoria, bueno, aquí está todo, aquí yo se los doy. Estas son las bibliografías recomendadas, los típicos dos, Chapman y Fitzgerald, que serían como los básicos, digamos, lo que cubre los contenidos principales de máquina, igual que tienen un poquito más, por supuesto, de lo que se va a ver aquí, pero esto es como lo fundamental. Y, por supuesto, aquí hay un poco más de bibliografía específica. Bueno, aquí está esta que es ¿cómo se llama? El de Thaler, que este es un libro bastante antiguo, pero es muy útil, muy bueno, que es de máquinas eléctricas, cuál es su dinámica y cuál es el comportamiento que tienen en el estado estable, estado dinámico y permanente. Igual esto es, como digo, esta parte ya sería complementaria de bibliografía. El Voltea, que también para estados estables, transientes y diseño con MATLAB, y el Krishna, que es el clásico de control, que es donde vamos a ir viendo pequeñas cosas superficiales de cómo controlar o cómo hacer esquemas de control de máquinas eléctricas. Eso es el programa del curso. Entonces, antes de hacer el cierre de hoy, me gustaría saber si es que alguno de ustedes tiene alguna impresión, alguna consulta, saber en el semestre cómo va a ocurrir esto, o qué va a pasar con esto, o etcétera. Ustedes, les dejo el chat y el micrófono abierto por si tienen alguna consulta, alguna sugerencia, algún comentario, o algo que les preocupe respecto a cómo se va a tratar la asignatura en este semestre. Profe, las pruebas van a ser de modelo alternativa, desarrollo, PDF. Excelente pregunta. Van a ser de desarrollo. Van a ser de Es desarrollo. O sea, subir desarrollo ya. correcto. O sea, yo subo primero el enunciado al aula virtual. Por supuesto, se va a habilitar una cierta cantidad de tiempo para que ustedes puedan resolverla y después se va a habilitar otra cantidad de tiempo para que puedan subirla. Generalmente yo estoy 20 o 25 minutos para el proceso de subida. O sea, deben ser 2 horas de desarrollo y 25 minutos para su entrega. Bueno, por supuesto, igual ahí lo vamos a ir conversando en caso de que cambie, pero eso es lo que yo esperaría en un principio. Pero sí, buena pregunta, porque eso se me olvidó ponerlo. Pero sí son de desarrollo. ¿Alguna otra consulta o pregunta o comentario? ¿Y el tiempo de las pruebas? El tiempo estaba pensado en primera instancia para que fueran 2 horas. O sea, yo doy el enunciado y ustedes van a tener 2 horas libres para saber qué es lo que hacen con esa prueba. O sea, tienen el enunciado, va a estar el enunciado y ustedes tienen 2 horas para resolverlo. Luego, después de esas 2 horas que se termina el tiempo, se va a habilitar otros 20 minutos, otros 25 minutos para que ustedes puedan subirla a la plataforma, ya sea con imágenes, ya sea con un PDF, o como ustedes prefieran el formato de subida en un Word, etcétera. Alguien me pregunta, creo que es Ian, si me dice, buenos días, ¿con cuánto tiempo se contará para ingresar a la prueba? Eso sería, o sea, son 2 horas, 2 horas para poder, o sea, desde el momento en que se da el enunciado y ustedes pueden entrar a mirar la prueba, porque finalmente es un PDF que yo les voy a dar. Sea, yo subo un PDF con el enunciado, ustedes lo toman, si quieren lo descargan, lo imprimen o qué sé yo, y van a tener 2 horas para poder desarrollarlo en cuaderno, en Word, en PDF o donde ustedes prefieran. Así que no es como que Profe, se ingrese. Sí, Matías. ¿esas 2 horas empiezan a partir de cuando empieza la clase o alguna hora en específico durante el día?
Eso lo vamos a ir definiendo en el semestre, pero yo soy de la intención de que sea al inicio de la clase. Ahora, Ya, por supuesto, eso puede afectar a más de alguno de ustedes si es que tiene, por ejemplo, una clase después, si es que tiene clase en la 3-4, por ejemplo, lógicamente voy a pasar por encima de eso. Así que igual voy a ir haciendo las consultas para encontrar el mejor horario o lo más adecuado para que todos ustedes no tengan problemas para poder resolver. Incluso a lo mejor pensar en fin de semana, pero bueno, ya yo sé que algunos de ustedes trabajan, pero por supuesto, ahí vamos a tener que ir complementando y viendo, coordinando los tiempos y cómo se tendrá que hacer. Pero esa por lo menos es la primera intención, 2 horas más 20 minutos de subida. ya, gracias, profe. Y otra cosa, la nota de exhibición es 5.5 como reglamento. Claro, la exhibición como exhibición es un 5,5. Ahora bien, si es que se ofrece nota, que eso ya es una figura distinta, eso también lo voy a ir definiendo dependiendo del rendimiento que tengan ustedes, del porcentaje de nota, pues yo voy a ir haciendo mis tablas con Excel para poder ir viendo los resultados de aprendizaje y en base a eso también voy a ir haciendo un corte. Ya, Sí, gracias, pero profe. alguien me pregunta que es Carlos Ruz, me dice, pero no tenía que haber una ventana de 8 horas y al ingresar son las 2 horas o no. Claro, sí, claro. O sea, esa es la otra opción, que es la que tenía pensado. O sea, va a haber un día completo en el que ustedes puedan entrar a ver la prueba. Se puede entrar durante 8 horas, digamos, hacer clic y entrar a ver el PDF, pero una vez que ustedes entran al PDF, empieza a contar ese tiempo de las 2 horas más los 20 minutos de su vida. Claro que sí. Sí, sí, eso efectivamente, Carlos Rubio está ahí en lo correcto. Porque justamente esa es la idea. Ahora, el tiempo de inicio desde que ustedes pueden entrar a verlo va a ser las 8:15 de la mañana, o sea, digamos, el horario de cátedra. Si alguien quiere entrar a las 8:15, entra a las 8:15 y va a tener de las 8:15 hasta las 10:15 para verla, y después de las 10:15 hasta las 10:35, por ejemplo, para poder subirla. Y ojo, porque yo no estoy tampoco en desacuerdo que ustedes discutan entre ustedes los resultados, se apoyen o se junten todos. Ahí en realidad no me va ni me viene. Pero lo que sí tengan cuidado, porque los certámenes probablemente vayan a ser distintos para cada uno. Pequeños datos que vayan a ser diferentes o pequeñas situaciones, lógicamente no pueden ser muy distintos porque tiene que evaluarse a todos por igual, pero para que ustedes tengan claro que cada prueba va a ser distinta y el método de resolución puede ser similar, pero que no vaya a haber resultados que después son con datos de alguien más, porque ya se pasaría. Así que tienen que ir haciéndolo bien con calma y bueno, siempre voy a estar pendiente de las dudas, pero sí estoy siempre de acuerdo, o sea, está bien lo que dice Carlos Ruz, de repente se me olvida ya en esta modalidad como es, pero efectivamente se tiene la ventana de tiempo para entrar, pero al ingresar se tiene la cantidad de tiempo finita para poder hacerla y entregarla. ¿Alguna otra consulta? No hay de qué, Carlos, y me puso un gracias. Una pregunta. Sí, Este sistema de simulación que comentó, ¿tendremos que nosotros como instalar algún programa o va a ser solo demostrado por usted? las dos. Primero voy a Mm, ser demostrado por lo que yo haga en eso. Yo la voy a mostrar y yo voy a demostrar cómo se ocupa, etcétera. Pero ustedes van a tener que bajar un archivo que es muy pequeño, porque yo lo comprimí en ejecutables.jar. O sea, ustedes tienen que tener instalado Java en su equipo. Y bueno, más de alguno de ustedes, si es que juega o si es que alguien hace algo más en el computador, probablemente tenga instalado Java. Si no, lo puede instalar en un ratito, es como instalar, no sé, pues DirectX o instalar algún complemento. Y las simulaciones son casi como .exe. Ustedes le hacen clic y se abre. Son una serie de simulaciones pequeñitas que yo tengo preparadas para el curso. Pero no así como instalar un tremendo programota, no sé, como MATLAB o Simulink, no, 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 no. O sea, ustedes tienen que tener Java instalado en su equipo y yo les voy a ir pasando ejecutables pequeños, que pesarán 5 megas, por ejemplo, como una canción en MP3, y ustedes pueden entonces ver las simulaciones e interactuar con ellas con solamente ese pequeño archivo. Buena pregunta. bueno, muchas gracias. Súper. ¿Quién más? Profe, el Sí. desarrollo así como de simulaciones, no necesario, o sea, no precisamente los archivos que usted dijo que iba a subir, pero por ejemplo el uso de MATLAB y todo adaptado a este ramo, el método como de enseñanza va a ser como en la ayudantía o tendremos como que investigarlo por nuestra cuenta. Ah, tú Su... dices, como por ejemplo, si ocupar Es que Simulink para máquinas.
¿Me las voy a tener que Claro, arreglar por mí mismo o me van a ayudar un poquito más o menos a cómo se tiene que hacer? Ese es como claro, mi... porque en mi caso personal no estoy muy familiarizado con, o sea, no es que le hemos sacado el jugo durante estos años de, por lo menos de pandemia a los Claro, programas que deberíamos conocer, yo creo, a esta altura, más de lo que en realidad conocemos. ya mira. Te voy a responder esa pregunta con dos visiones distintas. Una, mal hecho, porque ya deberían estar más o menos familiarizados con MATLAB, o no Simulink necesariamente, pero con MATLAB ya deberían haber metido mano, y ya sea porque ustedes quieren o porque las otras asignaturas así lo piden, pero yo tengo absolutamente claro que no todo el mundo ha metido mano en MATLAB o que tiene un buen dominio, y por lo tanto cuando ustedes reciban alguna tarea con MATLAB les puede complicar. Y yo no quiero porque recuerden que estamos viendo esto de los resultados de aprendizaje que tienen que ir todos bien unidos, yo no espero que ustedes dejen de hacer la tarea porque no saben usar MATLAB, o dejen de hacer la tarea porque no saben usar Simulink, porque yo no estoy evaluando que ustedes sepan MATLAB, yo no estoy evaluando que ustedes sepan Simulink, aunque sí estoy evaluando en algún resultado de aprendizaje que ustedes sepan manejar herramientas computacionales. Y por lo tanto, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, se va a complementar el apoyo tanto por mi parte como del ayudante. O sea, yo voy a ir haciendo de repente pequeñas ayudas, tutoriales de MATLAB, así como también el ayudante tiene que encargarse de lo mismo. Y lo ideal que yo creo que lo voy a ir haciendo durante el semestre, voy haciendo pequeños documentos, porque de repente en las explicaciones en vivo no nos queda tan claro, pero pequeños documentos entonces de tutorial de MATLAB, de decir, ya mira, para poder crear vectores en MATLAB, para poder hacer esto otro, se hace de la siguiente forma. Este es el código, esto es lo que hace, etcétera. O sea, ir dando pequeñas ayudas, cosas de que ustedes vayan, por supuesto, poniendo de su parte para poder seguir haciendo el código, pero que tampoco se queden en blanco y que sea una cuestión de que ustedes se tienen que encargar de esto. Entonces sí, va a haber apoyo por parte mía y va a haber apoyo por parte del ayudante para que ustedes puedan desarrollar de manera más sencilla el código y las simulaciones en MATLAB Simulink, porque de eso se trata. O sea, lo ideal es que ustedes salgan del curso también sabiendo más o menos cómo se trabaja el análisis de máquinas en MATLAB y en Simulink. Si es lo que yo espero del curso, entonces yo también tengo que aportar con eso. Ya, muchas gracias, profe. Súper. Buena pregunta esa también. ¿Quién más? Bien. De todas formas, y si tienen alguna duda adicional o se les olvidó después, o les dio vergüenza o qué sé yo, ustedes me pueden siempre preguntar por correo, que me parece que está por ahí el correo, si no se los puedo escribir por aquí rapidito. A ver, se los voy a escribir. Que bueno, bien simple. carlos.madariaga@pucb.cl. Ahí. Y bueno, si no, si ustedes encuentran otro correo, me escriben o lo vemos ahí en Zoom, por el aula virtual. Yo siempre voy a estar atento a los medios. Si es que tienen preguntas con respecto a la asignatura, si es que tienen dudas con respecto a los contenidos, con respecto a lo que sea, ustedes no dejen de preguntar, porque justamente se trata de eso. Y bueno, esto es lo que yo tenía para hoy, porque lógicamente la presentación de la asignatura y no es la idea empezar a marearlo desde el día 1 con contenido, pero ya sí a partir del miércoles vamos a ir lentamente entrando en marcha, vamos a echar a andar la maquinaria y por tanto vamos a empezar a ver los contenidos que estamos justamente discutiendo acá en el programa de la asignatura. Así que bien, acá yo dejo de grabar. Vamos por aquí.